Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Hoy me ha tocado exponer el ejercicio número uno. Nos piden que hallemos la fórmula molecular en base a dos muestras de lisina, una de 2,175 gramos y otra de 1,873 gramos. De la primera, que utilizamos una combustión completa, o sea, se le suman dos oxígenos, hallamos que 3,94 gramos de CO2 se producen y 1,89 gramos de H2O. Y en la segunda muestra obtenemos 0,436 gramos de NH3. La masa molar que nos dan al inicio es de 146 gramos por mol. Entonces primero convertimos todos los gramos que nos dieron a pesos, hallando el peso del CO2, el peso del H2O y el peso del NH3. Entonces, para primero hallar los pesos, vamos empezando con el carbono. El peso del carbono va a ser igual al peso del CO2 por el peso atómico del carbono por el número de átomos de carbono sobre el peso fórmula del CO2. Esto va a ser 3,94 por 1, que es el número de átomos de carbono, por 12, que es su peso atómico, sobre 44, que es el peso fórmula del CO2, dándonos como resultado 1,075 gramos. Para el hidrógeno repetimos lo mismo, así que el peso del H2O es 1,89 por el número de átomos de hidrógeno, que es 2, por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, sobre el peso fórmula del H2O, que es 18, y esto nos da como resultado 0,21. Entonces, para el oxígeno lo que tenemos que aplicar es la fórmula de que el peso total es igual a la suma de todos los pesos. Entonces el peso total, que es 2,175, va a ser igual a 1,075 más 0,21 más el peso del oxígeno. Entonces el peso del oxígeno nos va a resultar 0,89. Luego el del nitrógeno utilizamos los datos obtenidos en la segunda muestra. Entonces nuestro peso de nitrógeno va a ser el peso del NH3 por el número de átomos del nitrógeno por el que está multiplicado por el peso atómico del nitrógeno sobre el peso fórmula del NH3, y esto nos va a dar 0,359. Entonces ahora necesitamos hallar el número de átomos, que tiene que ser entero. Para hallar el número de átomos tienes que dividir el peso de lo que se busca sobre el peso atómico de lo que se busca. Entonces con el carbono sería el peso del carbono que hallamos, que es 1,075, sobre el peso atómico del carbono, que es 12, hallando 0,090. Ahora para el hidrógeno sería 0,21 sobre 1, que es el peso atómico del hidrógeno, que es 0,21. El peso del oxígeno sobre el peso atómico del oxígeno, que nos da 0,056. Y el peso atómico del el peso del nitrógeno sobre el peso atómico del nitrógeno, que nos da 0,026. Entonces necesitamos que estos sean números enteros. Para esto dividimos a todos entre el menor, dándonos como resultado 3,46, 8,07, 2,15 y 1. Entonces, para que todos sean enteros, lo multiplicamos a todos por 1,5 y nos da 5, 12, 13, 3 y 1. Entonces esto lo reemplazamos en la fórmula molecular y esto nos va a terminar dando como resultado C5H12O3N1. Gracias. Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad a mí me toca explicar el problema número 5, el cual nos indica: la lisina es un compuesto responsable del característico olor del ajo. Un mol de lisina contiene 6 mol de carbono, 10 mol de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y una cierta cantidad de azufre. Si 0,055 mol de alicina tienen una masa de 8,91 gramos, nos pide determinar su fórmula química. Por lo tanto, nosotros en nuestra solución vamos a colocar cada uno de los datos que nos menciona en dicho problema. En la acelina vamos a colocar su fórmula, en el cual nos indica que en el carbono, que tiene 6 mol de carbono, en el hidrógeno tiene 10, el oxígeno tiene 1 y el azufre, el cual nosotros queremos